Hoy vamos a ver, oye, Dios oye solamente a los contritos. Entonces, cuando Dios permita, sí, Dios permita, pero yo tengo ganas de regresar a terminar el libro de Santiago que estamos estudiando. Y uno de los asuntos en Santiago que se presentan los problemas de la vida, las tentaciones, las pruebas, y que todo eso es para revelar realmente lo que somos. Pero Dios sabe, Dios ve nuestros corazones, ya sabe a nosotros para adentro y para afuera. Y una de las cosas que tenemos nosotros de entender es que hay unas cosas, hay gente que puede llamarlo trucos. No son trucos, son cómo funciona. Un truco es algo que ya que puedes ganar un sistema y sin realmente hacerlo a lo derecho, a lo correcto, como debe ser. Ese es un truco, pero lo que estoy hablando no es un truco, es simplemente cómo funcionan las cosas. Eh, no es para sacar cualquier petición que tenemos, es realmente para que entendamos el sistema y que usamos el sistema como Dios lo diseñó. La oración es muy esencial en entender la vida cristiana. Tenemos faltas, tenemos problemas, tenemos tentaciones, tenemos persecución. En todo ese tipo de cosas, uno de lo más importante del tema es simplemente de ver cómo podamos lograr lo que necesitamos. Ahora vamos a hablar de la oración y hay una gran diferencia entre obtener cualquier petición que quieres y obtener lo que está dispuesto a dar, que Dios quiere darte, pero no te lo da hasta que ya que aprendes cómo es Dios y entras ahí en oración con Dios por un asunto. ¿Ok? Vamos a ver, y eso es algo que muy importante, y vamos a ver en ese folleto. En Isaías 66:2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla mi palabra. O sea, como digo, no es exactamente un truco, pero es como Dios escucha a una persona. Dios va a hacer caso de tus peticiones, pero eso es muy cargado, muy fuerte, muy importante, de que ya que como eres tú, o sea, Dios puede hacer lo imposible. Dios tiene todas las riquezas del universo. Y si Dios quiere, puede hacer otro universo para sacar más si necesita. Pero el asunto es que porque tú pides a Dios, y peor los pentecostales que demanda de Dios unas cosas, pero si tú quieres algo, si tú necesitas algo, tu actitud es todo chiste aquí. Dice, humilde del espíritu, pobre del espíritu, tiembla mi palabra. O sea, esas cosas hablan no pobre, vamos a decir, de dinero, no humilde porque no sé, que ya que es un paralítico o algo así. Está hablando de espíritu, que una persona no es jactancioso, una persona no tiene soberbia. Y entonces, esto es un requisito. El segundo requisito es que tiembla mi palabra, o sea, respeta la palabra de Dios. Este, las oraciones se cumplen o se caen en oídos sordos de Dios. Depende con la palabra de Dios. Y yo, pues, ¿qué? ¿Qué tiene la palabra de Dios? La Biblia, ¿qué tiene ahí con una oración? Uno ora, sí, sí, ora. Pero el asunto es que Dios cumple, Dios escucha.
a la persona que tiene respeto para la palabra de Dios. La gente que anda en pecado libre, haciendo lo que desea, no cree que Dios va a contestar sus oraciones. Y causa una consecuencia. Cuando la persona ora, 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 y que nunca tienes ninguna petición contestado. Entonces, dice, la oración no funciona. Dice, ay, sí, yo creo en la oración, pero nunca lo uso. Nunca depende de ello. En Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjate que vamos a ver más adelante un estudio sobre confesión, pero confiesa y se aparta, arrepienta y se aparta, ¿sí? Ese de confesar, eso de arrepentirse, tienen la idea de abandonar lo malo. Estos van a tener misericordia, ¿ok? Vamos a decirlo así de esa forma. Misericordia es que Dios tiene piedad de ti, compasión de ti y que te da algo bueno. Entonces, debemos ser muy atentos, debemos despertarnos muy rápido cuando habla de eso. Yo tengo necesidades y por la oración yo debo presentar mis necesidades a Dios. Ok, lo hago y Dios no escucha. Hay razones. Y las razones no es en que Dios está malo, Dios está en una actitud o emoción, muy como una mujer que está en su tiempo del mes. No, Dios siempre es lo mismo, Dios no lo cambia, pero no escucha por nosotros, por nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra cultura. Mi petición o su voluntad, o sea, ¿es lo que deseo yo o realmente estoy orando por lo que es la voluntad de Dios? Y ahí está la clave, dice 1 de Juan 5:14, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, Dios, o sea, aquí es un versículo que hace muy claro que Dios no va a hacer caso a las personas, cristiano en converso, que está orando, pidiéndole un favor que no es en su voluntad. Un joven que ve a una muchacha que no es casada con ella, pero lo ve, ya quiero sexo con ella. Dios, haz lo que haga que yo tengo sexo con ella. ¿Dios va a hacer caso a eso? No. Si quiere, el joven puede casarse con ella y que hacer lo que no llega a ser pecado y ese llega a ser, cuando tiene relaciones, eso es cumplir con sus votos de matrimonio. Pero el asunto es, todo tiene que ser en la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Simple. Entonces, de conocerlo es por la palabra de Dios. Y eso es porque estudiamos, porque nos guía y nos da poder para vivir una vida de victoria y que vivimos teniendo nuestra provisión. ¿Ok? En la Biblia nunca dice, si una persona es cristiano, va a ser rico, de buena salud siempre, y así, o sea, popular, con fama y todo. No, 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 no. Necesidad es una cosa, deseo es otro. Y no son lo mismo muchas veces. Jeremías 9:24. Mas alábase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, y que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, la jactancia que debemos hacer, y eso no es una jactancia hueca, vacío, no es una cosa en que nosotros estamos diciéndolo cuando no es cierto, pero debemos tener orgullo que conocemos a Dios. El siguiente versículo de aquí, de arriba, de 1 de Juan 5:14, ahora versículo 20. Pero sabemos que el Hijo
de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eh, Vamos a cambiar las palabras un poco para entenderlo. La verdad, el verdadero, la verdad es la realidad. Estos idiotas que están andando, esos hombres que dicen que son mujeres, ellos no están en la realidad. Su cuerpo tiene cromosomas de un hombre. Ellos son hombres. Entonces, pueden hacer fantasías y pueden hacer cualquier cosa, pero no es la realidad. Pero si conocemos a Dios, Él nos enseña lo que es. Y pues, primera cosa sobre todo que nos enseña es simplemente el pecador, todos somos pecadores, el pecador va al infierno. Y eso es la verdad. Y eso es el mensaje de Dios. Muchas personas piensan que la oración es como magia. Cualquier cosa que pido, Dios tiene que darlo. No, Dios no es así restringido a lo que tú mandas a Dios. Y su poder no está suelto porque tú quieres. Esa es magia, ¿sí? No es. Y esto lo tenemos que entender. Eh, Jesús dijo que ya que si tiene fe como un grano de mostaza, puede decir a esa montaña que vete para acá y se echa en el mar. Ok, sí lo dijo eso, pero no tenemos la libertad de pedir cualquier cosa. Si es en la voluntad de Dios, de que esa montaña se mueve, Dios lo va a hacerlo. Pero toda petición tiene que ser sujeto que si es la voluntad de Dios o no. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. O sea, todo se embona en Dios. Dios te da lo que es su voluntad, ¿sí? Es como unos padres que tienen un hijo. Tienen un poco de dinero y que el hijo dice, cómprame una bicicleta. No, necesitas zapatos para la escuela, necesitas camisa, necesitas ropa, necesitas una mochila para llevar tus libros y traer tus libros. Entonces, no es lo que quiere, es lo que necesita. Y eso, la base de todo eso es que Dios es todo sabio. No hay ser en existencia que es más sabio que Dios. Muchas personas pierden ese concepto ya que piensan que son más sabios que Dios. Dios, yo quiero $1 millón. Ok, sí, pídalo, pero Dios va a ponerse sordo porque ese no es la voluntad de Dios en la mayoría de los casos. Cuando insistimos en cumplir con nuestra voluntad, sin importar su voluntad, entonces esto es cuando no es oración, pero es manipulación de Dios. Y mucha gente quiere manipular a Dios. Ahí habla de Saúl, primero de Samuel 15, 22 y 23. Dios le mandó como rey de Israel de atacar un pueblo que estaban atacando a ellos. Entonces dijo, déjale todos muertos, a madre, padre, hijo, hasta los animales. No llevan nada de ellos, son contaminados todos. Y entonces Saúl se fue allá, peleó contra ellos y ellos rindieron y lo trajo el rey Agag ahí para burlarse de él. Pero ese no era el mandamiento de Dios. Y dice Samuel, cuando se enfrenta a Saúl, dice que se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. O sea, llevaron, vamos a decir, 5,000 ovejas y que van a ser 500 ovejas de sacrificio. Y, ay, mira lo que trajimos. No, ¿se complace Dios con eso? Como en que se obedezca a las palabras de Dios. Dios te da un mandamiento y tú ignoras el mandamiento, haces tu voluntad. Y ahí está el problema. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. No es de decir que no lo das nada a Dios, de sacrificios o de diezmos o algo.
Es decir, la parte mayor de todo es obediencia, pero como pecado de adivinación, o sea, tú eres un brujo, una bruja, es la rebelión. Cuando tú rebeles en contra de Dios, tú quieres cosas sin la voluntad de Dios. Dios no te ayuda. Y pues Satanás sí puede dártelo, pero a fin de cuentas, toda esa cosa que va a maldigar así tu vida, va a causar problemas muy fuertes. Y como ídolos y idolatría, la obstinación. El problema con cristianos es que no quieren obedecer a Dios. Y ese es ser obstinado. Entonces, dice, esto es como de hacer un ídolo de ti mismo, de tu voluntad. Y Dios choca con eso y no está en eso. Dios no está en ti. Dios no va a bendecirte. Dios no va a cuidarte. Dios, o sea, todo. Y dice, Samuel sigue, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios. Y entonces otra vez vinculamos así, la oración contestada es con la palabra de Dios. No la usas para obtener lo que quieres, pero la usas la palabra de Dios para saber lo que debes estar pidiendo. ¿Okay? Saúl hizo su voluntad y Dios tachó a él. Dice, él también o sea, te ha desechado para que no seas rey. Perdió el lugar de rey simplemente porque desobedeció a Dios. ¿Cuánto más que va a castigar a nosotros cuando nosotros hacemos cosas que no están en la voluntad de Dios? ¿Es mi petición realmente la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sé? O sea, ¿cuáles versículos ya que te base? Si quieres poder en orar, ponte así una lista de tus peticiones en tarjetas para orar por ellos. Y en cada petición, medita, ¿por qué estoy pidiendo eso? Y es la voluntad de Dios. Pues yo quiero un trabajo para ganar dinero. Ok, está bien, es tu deseo. Dios no está nada en eso, nada más por sí. Pero si tú dices, Dios, yo tengo familia, tengo que sostenerme a mí mismo, a mi familia, necesito un trabajo. Eso sí, ahí en 1 Timoteo dice, el hombre que no sostiene a su propia familia es peor que un incrédulo. No quiero ser como un incrédulo, sino un hijo de Dios. Dame un trabajo. Ok. Esto ya estás usando la palabra de Dios para saber la voluntad de Dios y quieres obedecer la voluntad de Dios. Todo dar. Dios te va a darte un trabajo. Pero así es como funciona. Tú tienes que plantear, fundar tus peticiones en la voluntad de Dios. Esto no lo sabemos sino por la palabra de Dios correctamente interpretada. El secreto para lograr algo no es por la cantidad de oración, ni por la forma, o sea, parado, acostado, levantando las manos o qué sea, sino por quién eres tú y cómo eres de carácter, tu relación personal con Dios. Ese es el secreto de la oración. Ahora, primer cosa sobre todo, vamos a decir, Dios no tolera a los arrogantes. Salmo 101:5. No sufriré de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Dios, no hay descripción para él. Es tan magnificante que ni palabras en idiomas pueden expresarlo. Y nosotros somos mugre por nuestros pecados. Entonces, desde el principio, la fundación de todo, si tú no sabes qué eres tú y qué eres Dios, olvídate de orar, porque ya que nada más que vas a agitar las cosas y va a causar más problemas que nada. Job 40:12, mira a todo soberbio y humíalo. O sea, Job está diciendo a Dios que ya que la gente que son arrogantes, bájales porque tú vas a hacerlo. Ese es su trabajo de Dios. Isaías 2:11. La altivez de los ojos del hombre será abatida,
Y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Cuando nosotros, o sea, la puerta de abrir en conseguir tus deseos con Dios es por tus rodillas. Nosotros rodeamos porque estamos humillándonos delante de Dios. ¿Lo ves? Su soberbia se ve en sus relaciones con otros seres humanos. Cuando nosotros vemos personas que son muy jactanciosos, son muy arrogantes, son soberbios, y dicen que son cristianos o peor, ministros, y empiezan a decir todo lo que ellos hacen, sus cumplimientos, sus grandes cosas, es una contradicción. Ese no es una persona cerca de Dios. No tiene el oído de Dios. Salmos 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. O sea, está vinculado. La soberbia y la cercanía de Dios son exactamente opuestos. Nadie puede encontrar a Dios ni acercarse a Dios si no lo hace humildemente, si no lo hace su vida humilde. Y esto es vamos a decir, secreto de la oración. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ok, hay una exhortación de orar sin cesar. Sí, orar es de hablar con Dios y todos tus pensamientos todo el día, mientras que tú estás despierto, tú hablas con Dios. En todos tus pensamientos mete Dios. Bueno, yo quiero hacer algo divertido hoy. Es sábado en la noche. ¿Ok? Está bien. ¿Qué es lo que Dios quiere? No es lo que tú quieres. ¿Qué es que Dios quiere? Es pecado pensar que uno conoce mejor que Dios. O sea, muchas personas dicen, no, Dios, yo necesito un coche. Yo no puedo vivir sin coche. Y el coche tiene que ser del año y tiene que ser muy lujoso. Entonces, dame eso. O sea, ¿por qué? Dios está viendo todos los seres en el mundo, está más atento a los salvos, pero luego está viendo a todos los demás y dice, ¿y por qué tú necesitas un coche de año que cuesta 1 millón de pesos? ¿Sí? Porque nosotros no necesitamos, es que es nuestro deseo, es nuestro vicio. ¿Ok? Dios aborrece la soberbia. Entonces, si uno quiere un coche, no pide eso, pide, Dios, ya necesito un coche para mi vida, mi trabajo, o tal cosa. Y que ya que lo que tú quieres darme, Dios. Y entonces Dios te da lo que Él quiere. A lo mejor que, bueno, no va a ser, yo no creo que Dios realmente en eso, es en eso de que un cristiano tiene un coche de 500,000 o 1 millón de pesos. Pero eso es el asunto, que uno está peleando adentro de sí qué es la voluntad de Dios y qué es nada más mi deseo. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús era un pobretón, pues Él es el dueño del mundo, del universo, de toda la creación. Él es el dueño. Quitó todo eso para venir a hacer una misión de salvar la humanidad. ¿Por qué? ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Por qué Jesús no tuvo desde el momento que ya que nació así ropa espléndida de oro, de joyas? Porque es manso y humilde. Una cosa contraindica el otro. De ser muy rico es algo de soberbios. Y él es humilde y manso. Hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, es difícil que nosotros, cualquier persona que vive como los más ricos del mundo, entonces
Yo no pongo mi meta tan alto. Yo pongo mi meta donde quiere Dios que lo tengo, las cosas. Pero es más alcanzable esto y que Dios puede dártelo y que tú no vas a tropezar sobre ello, ¿sí? Entonces, si Dios te da un yate, no vas así a los fines de semana ahí a la iglesia, vas a salir en el mar y ese no es donde estamos. ¿Cómo logro mi petición? O sea, esto es una pregunta muy cuerdo, muy, muy prudente, ¿no? Yo tengo necesidades y la oración es como yo consigo las necesidades. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Bueno, hay gente que dice, no, la oración no sirve, Dios no existe, no está en mis pensamientos. Ellos se van a trabajar y van a lograr lo que pueden. Pero en ser un cristiano, no puedo desechar Dios, ni tampoco su voluntad. ¿Cómo yo voy a lograr lo que yo necesito? Número uno, nada es imposible con Dios. Dios es el dueño de todo el universo, toda la creación. Y Él tiene bastante de las cosas que yo necesito. A mí me gustó cuando estuvimos en los Estados Unidos un tiempo y que tuvo un show de unos jóvenes, unos hombres que ya que se fueron a buscar oro ahí en Canadá, creo que es. Y entonces, a mí me gustó ya que nada más por rascar la tierra, ya que tienes, que dice ya que hay $500,000 en este verano. Ok, bueno, está bien. Pero cuando uno piensa en eso, Dios no tiene problemas de suplir lo que cualquier cosa. Pero entonces, ¿por qué entre yo quiero, yo pido, Dios tiene y qué falla? ¿Qué falla? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde es que ya yo no lo tengo lo que quiero? Y ya que lo vimos, el problema es, número uno, no es la voluntad de Dios. Número dos, mi actitud, mi carácter moral no es así que ya que Dios puede hacer caso. Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La gente, y eso es algo que confía en eso, pone toda tu confianza en esto. La gente que ya que son cristianos o maravillas de cristianos y son jactanciosos o soberbios o tienen altivez, no son no están cerca de Dios, ni probablemente ni tampoco son salvos. Wow. Porque Dios salva a los contritos, a los quebrantados de corazón. Todos entren ahí por esa puerta. La puerta está muy bajita. Si tú no te vas de rodillas, no vas a entrar. Pero hermanos, entrando adentro está lo mismo. No es que entramos y luego podamos ser soberbios. No, toda tu vida cristiana tiene que ser en una forma contrito. Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son en espíritu quebrantado. La única cosa que tú puedes dar a Dios que es tuyo, porque las demás cosas que tú quieres dar a Dios, Dios te lo dio primero. Si Dios te lo dio, tú lo haces hecha a perder y luego tú ofreces a Dios. Ah, eso no. Pero ¿qué es la única cosa que podamos dar? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, la garantiza, la promesa aquí es que si tú de veras de sinceridad te humilles, Dios no va a despreciar este hecho. Si es con sinceridad, ¿no? Versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, o sea, un ser que no tiene unos 40, 50 años como nosotros, pero un ser que ya que ha vivido para siempre, ¿sí? Que tiene su morada, su casa en la eternidad, cuyo nombre es santo, él no admita pecado. Dice Dios, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Hay gente en el cielo que no son quebrantados, que no tienen humildad de espíritu.
Pues yo no lo veo eso en la Biblia. Yo no lo veo. Los únicos que Dios dice que Él vive y complace con ellos, pues son gente humilde. Que los ricos quieren ricos. Ellos invitan, tienen una fiesta o una comida, siempre invitan más personas que son ricos, ¿verdad? Esa es la costumbre de ellos. Dios no. Dios dice, estos ricos soberbios que les gusta los lujos y vicios, los mando al infierno. Y hay los pobretones. En la vida les invito a mi casa a comer. Dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes. No es que ya que nada más estamos ahí como peones, como esclavos. Estamos ahí y Dios va a alumbrar los ojos de cada uno de esos humildes para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, Dios entre en una relación con esas personas para levantar sus espíritus, para levantar su vista, para levantar y para darle ánimo, para darle el bien. Parábola de hombre rico, el Lázaro. ¿Quién se fue al cielo? ¿Quién se fue al infierno? ¿Por qué quieres ser rico entonces? ¿Quieres así con esa gente en el infierno? O sea, la idea no es que Dios no va a dar nada a nadie. La idea no es eso. La idea es que Dios sí va a dar. Dios sí va a contestar. Dios, pero es algo en ti que es la clave. La clave es tu espíritu. Si tú aprendes este principio, pues ya que si pides en la voluntad de Dios, Dios no tiene barreras en dártelo, lo que necesitas. No los deseos. Un hombre bien humilde, lo más humilde de toda la tierra, no va a recibir $1,000,000 así de Dios. Eso no es así la clave, así como cuando es en la voluntad de Dios. Dios no se acerca a personas que piensan que su voluntad es más importante y correcta de lo que Dios piensa. El poder de la oración se edifica sobre una actitud de entrega a la voluntad de Dios. O sea, si tú dejas de pelear con Dios, insistiendo en tus deseos, pero tú aceptas lo que Dios quiere para ti, su voluntad para ti. Bueno, y si Dios decide que tú debes ser humilde y tener poco ingreso, tú aceptas eso. Bueno, ok, no, ya, pero la oración es para conseguir buenas cosas y todo eso. Y la verdad, hermanos, ponemos todo el valor en cosas terrenales, cuando Dios pone todo el valor en cosas espirituales. Y ahí está el problema, ¿no? Porque estamos siempre buscando riquezas, riquezas, riquezas. Y todo ese dinero, monedas, oro, plata, joyas, todo eso son de esa tierra que está contaminado con el pecado. ¿Qué pasa cuando un rico muere? Cuando el rico, hombre rico ahí muere, ¿con qué cosas entró en el infierno? Nada. ¿Y el rico y Lázaro? Nada. Los dos fueron despejados de todo, incluso su cuerpo. Pero el asunto es que uno en alto gozo y el otro en alto sufrimiento. ¿Y qué es la diferencia ahí? Porque Lázaro fue salvo. Él puso todo lo de su cuerpo, todo lo de su vida, puso a se confiar en el Salvador y Dios le salvó. Ahora, entonces estamos hablando de carácter de uno. ¿Sí? Nadie tiene ofensa de Dios. ¿Sí? Dios no te hace nada mal. Si Dios quiere que tú vives de lo más fuerte miseria que puede una persona existir, Dios tiene todo el derecho de hacerlo. Hay una película que yo vi, era de los 1920, creo. Se llaman los raritos.
algo así en español. Pero era un circo con diferentes tipos de personas, la mujer que tuvo Bárbara, todo eso. Uno de esas personas era una persona, él era como enano realmente, pero nació sin brazos y sin piernas. Y, o sea, no tuvo nada, pero estaba en el circo y él por mover su cuerpo a un lado a otro se mueve y que pues en ese tiempo ya que fuma y todo, entonces él hizo un cigarro de papel con tabaco y que lo tiene su bolsa de tabaco y todo, y que ahí en la película lo hace. Yo digo, qué pobre señor. Pero hermanos, Dios puede hacer lo que quiere con lo suyo y somos lo suyo. Entonces, Dios no ofende a nadie. Este, nosotros tenemos pena de Dios, pero a la verdad Dios no es porque Dios hace algo malo, Dios hace todo bien. Pero ¿cómo lo vas a saber lo que eres? Y eso, hablamos de la misericordia, el perdón. Este, Dios ve lo que somos y nos da según que lo que Él ve en el profundo de tu corazón. Si eres arrogante o si eres humilde. Eso es, no puedes esconder nada de Dios. Eso es lo que es el chiste. Pero nosotros podamos medir la sinceridad de nuestros corazones y realmente lo que hay en nuestros corazones por cómo tratamos a otros. Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas, como ese es como Jesús enseñando cómo orar. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Wow, medita sobre eso. Dios, voy a abrir y voy a pedirte algo. Perdóname a mí como yo perdono a otros en la vida. Los que tienen coraje a otros, rencor, entonces así quiere, tú puedes orar eso y decir, no, yo soy muy rencoroso, entonces no me perdones porque ya que yo nunca voy, si tú haces como yo hago a la gente, jamás voy a entrar en el cielo. Mm. 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La medida, la regla de tratar contigo tiene mucho que ver cómo tú tratas a otros. ¿Ok? Entonces, yo quiero todo en una charola de plata. ¿Ok? Sí. ¿Y tú lo das esto a los demás? Nunca jamás he hecho eso. Ok, pues entonces tú puedes desear todo lo que quieres, pero Dios no te va a dar nada. ¿Por qué? Porque no eres generoso, bondadoso. El fruto del Espíritu Santo es bondad. Entonces, si tú no tienes esto en ti, y otra vez, tu carácter es la clave aquí. Si tú no tienes el carácter divino, entonces el fruto del Espíritu Santo, entonces jamás vas a tener realmente éxito en orar. Dios quiere que busquemos su carácter moral, el perdón en ese caso, para que sea parte íntegro, integral de nosotros mismos. O sea, punto por punto, sacas así, por ejemplo, Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu Santo. Hay 9 frutos, partes del fruto. Y entonces, en esas nueve partes, ¿tienes paz? Entonces, mientras que tienes paz y no estás en broncas con otros, Dios te bendice con paz y Dios te va dando más bendiciones. Pero eso es el asunto. Dios te da, regla de Dios, Dios te da lo que Él ve de su carácter, de su voluntad en ti. Entonces, eso es muy, muy importante de fijar. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Qué debo tener en mí, en mi carácter moral? Pues la Biblia, la palabra de Dios. Dios te hace caso porque tú entregaste tu vida a Él, ¿sí?
¿Por qué piensas que una persona que es un actor, que Dios le va a bendecir? O sea, él se entrega así a ser famoso, glamoroso y rico y poderoso y todo eso. Y nada de eso es lo que Dios quiere, no es la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios no, pues mira, chiste aquí, otro chiste que podemos decir, cuando tú pides algo, o sea, eso es el chiste. Hay gente que son cristianos y ay, son tan espirituales y ya que hablan de todo, hablan que ay, hasta que oren y son florecidos, sus oraciones se escuchan muy bien y todo, pero a fin de cuentas, realmente no están orando con Dios porque no están buscando su voluntad, no están viviendo en eso. Luego, un joven así y luego llega y que quiere casarse. Y hay una muchacha que sí quiere casar con él. Y él dice, ay, ¿qué es la voluntad de Dios? Y Dios, por los últimos años, ¿tú has buscado la voluntad de Dios? No. ¿Tú has obedecido cuando yo te muestro? No. ¿Tú quieres lo que tú quieres? Sí. Entonces, pues si vives tu vida sin la ayuda de Dios, sin la dirección y guianza de Dios, entonces, en un punto dado, ya que tú quieres este guía de Dios y Dios dice, un ángel, ya sácale así y que vamos a ver la historia. ¿Cómo es esta persona realmente en relación a la voluntad de Dios? ¿Se esfuerza para obedecer la voluntad de Dios? No, ok, pues ya, no, o sea, vamos a hacer mutuo, vamos a hacer en silencio. Y la gente piensa que Dios no existe, Dios está afuera, que no escucha, y sí, Dios no escucha, porque ya son arrogantes. Su propia voluntad, su propio deseos son mayores, más sabios, más bendecidos que lo que Dios quiere. Y ahí está. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, eso es el chiste, no sé lo mejor para mi vida. Yo tengo que doblar mi cabeza, rodearme de frente de Dios y que tengo que buscarlo. Sobre el cual mi nombre es invocado, oraran y buscaran mi rostro, se convierten de sus malos caminos. O sea, arrepentimiento es muy clave aquí en lograr lo que quieres, lo que pides de Dios, sin dejar el pecado, sin humillarse y sin buscar la voluntad de Dios, no hay éxito en la oración. Entonces yo oraré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Otra vez, tropiezo para que la gente no tienen sus deseos. Es el mismo pecado de uno. Sanaré su tierra. ¿Sí? Eso implica aceptar y estar conforme con la voluntad de Dios para nuestra vida, sea lo que sea. ¿Ok? ¿Quién quiere ser estrella de Hollywood y tener 100 millones de pesos y que no tiene nada de hacer, nada más gustar de sus riquezas? Pues todos. ¿Quién quiere ser un pobre ahí que no tiene lugar de vivir? Nadie hace voluntario de eso. Pero la oración por sí es un acto de humillación. Todo es porque no reconocemos la sabiduría de Dios y nuestra propia ignorancia. Y Dios tiene que enseñarnos esto para nada más abrir la puerta y empezar. Ese no es así de ser experto, no es así, ese es nada más de que oras y Dios oye algo. Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Firme, firme, que a mí se doblará todo rodilla y jurará todo lengua. O sea, esto es lo que está luchando Dios con toda la humanidad, cada persona que se humille delante de Dios. La gente quiere evitar el infierno, pero no quieren el cielo. Y no hay tal cosa. Y esto es el problema, hermanos. Cuando nosotros jactamos que sabemos mejor, no sabemos mejor.
Estamos en mucho problema. Isaías 66:12, vamos a terminar con ese, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Entonces, lo vamos a decir de esta forma. Si nosotros queremos éxito en la oración, tiene que ser que nosotros estamos humillándonos así delante de Dios. Sin eso, mm, mm. Y hermanos, esto es, bueno, para que entiendes, es como trabajar. ¿Cuál persona puede vivir sin trabajar, sin tener ingreso de dinero? Sí, puedes vivir, pero no sé, pues peleando con un perro ahí en la calle para una rata. ¿Ese es un tipo de vida, estilo de vida, calidad de vida que quieres? No. Y eso es, la oración es esencial para que conseguimos lo que es necesario para la vida y lo que también queremos, ¿sí? Jóvenes que no son casados, este, ellos quieren pareja, pero no quieren humillarse. Y eso es un problema, ¿no? Porque ahí en eso es lo que Dios quiere. Y yo quiero, y pues primero, sobre todo para los jóvenes, para todas las personas, grandes y chicos, casarse con un cristiano. Tu vida va a ser una condenación y castigo si un cristiano se casa con un inconverso. Entonces, en ninguna forma pides a Dios por casarte con alguien que a la verdad, pues no es, y pues no nada más que es un cristiano. Hay muchos en las iglesias que dicen que son salvos, pero a la verdad, hermanos, no son. Si se decía que se va 3 veces a la iglesia para decir que es cristiano, cásate conmigo y ya luego después jamás lo regresa a la iglesia hasta que muere y que lo lleva su cadáver ahí en un ataúd. Sí, no, 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 no. Yo quiero un cristiano que vive, que yo conozco su testimonio mucho antes de conocerme a mí, que es tan constante con Dios y su vida espiritual. Alguien que lo puedo respetar, que sí es digno, ya que es una persona que vive la vida cristiana. Esto es el tipo de cristiano que quiero, no cualquiera que quiere llamarse cristiano. El Papa dice que es cristiano, los católicos dicen que son cristianos, y eso ya no son. Se enlaza con eso ya que es puro problema. Entonces, sobre todo, es un deseo adentro de uno y Dios te pone en la vida para actuar. Y actuar es que tus deseos se realizan. Eso es parte de vida, vida, eso es vida. Ese es todo, no es algo malo que uno desea cosas y uno hace cosas para conseguirlo, ¿sí? Si yo tengo hambre y yo quiero trabajar y después de trabajar, yo voy a ir a un tienda y compro pan. Sí, no hay nada mal en eso. Eso es la voluntad de Dios. Me dio un cuerpo y el cuerpo funciona nada más tanto tiempo que puede hacer tanta cosa con comida y luego necesita más comida. Así es la vida. Pero, o sea, de desear no es malo, pero tienes que refrenar tus deseos para limitarlos a lo que es, lo que puedes constar que es la voluntad de Dios. En esto es el secreto. Entonces, si lo ves vamos a decir, un jamón y pues no es atendido y tú puedes agarrarlo al correr, pues sí, ya que tú lo haces, pero es un pecado. Dios no está dándote eso, Satanás está moviéndote de pecar, de agarrarlo. Entonces, eso es el asunto que ya que tenemos que entender. Vamos a terminarlo ahí.